Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de esta pantalla llegando al mundo, obviamente que a Latinoamérica y a Uruguay, hoy con muchísima información contextual, pertinente. Vamos a estar charlando con el doctor Germán Álvarez sobre destete definitivo de los vacunos, de los terneros, elementos a tener en cuenta durante la operativa, pero también elementos sanitarios. Vamos a estar charlando con la doctora Sofía Salada con recomendaciones para el manejo de la majada, previendo que se acercan las encarneradas de otoño. También vamos a estar charlando con el doctor Carlos Corujo, quien es asesor del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en Sanidad Animal y responsable del programa de erradicación de la mosca de la bichera. ¿Cuál es el estado del arte? ¿Cuál es la situación actual de esta iniciativa? Pero todo esto lo vamos a compartir de la mano y de la voz de los verdaderos protagonistas del programa de hoy. Vamos a ellos. Estuvimos conversando con el doctor Germán Álvarez, técnico del Plan Agropecuario en los departamentos de Flores y de San José, quien se va a estar refiriendo al destete definitivo. En algunas situaciones, dadas las condiciones climáticas, se realizaron ya con un tiempo prudencial justamente para aprovechar los buenos precios y bueno, el destete definitivo se adelantó, pero en la generalidad de los casos se realiza en marzo y en abril. El doctor Álvarez realiza recomendaciones de manejo cuando se realiza esta operativa, teniendo en cuenta fundamentalmente el estado sanitario. Nos acercamos a una época fundamental en lo que es los rodeos de cría, un poco acercándonos a lo que van a ser los futuros destetes definitivos. Este año particular, bueno, dado algunas zonas del país que sabemos con un marcado déficit hídrico, sobre todo lo que es la zona este del país, bueno, se dieron destetes un poco anticipados. Bueno, en otros lugares quizás se van a realizar con la época, digamos, más tradicional en el otoño, el destete definitivo, bueno, y ahí rescatar la importancia del destete, el significado de hacerlo en el otoño temprano, siempre y cuando con el objetivo primordial de dar tiempo a ese vientre, de recuperarse en el otoño, que logre entrar a un invierno en buena condición corporal, que sabemos que el invierno desde el punto de vista forrajero en los campos naturales suele ser una época crítica, ¿verdad? Con crecimientos de campo natural muy bajos, tasas de crecimiento, por lo tanto que el animal, las vacas, esos vientres lleguen al invierno en buen estado corporal, pensando en lo que va a ser la próxima aparición, ¿verdad? En la próxima primavera, que esos animales lleguen en un estado corporal adecuado, siempre, bueno, como te decía, con ese objetivo que ese animal se logre preñar rápidamente y logremos el potencial que buscamos, ¿verdad? De un ternero por vaca por año. Ahí fundamental, sabemos que el resultado de los establecimientos criadores son los kilos de terneros destetados, ¿verdad? Es el principal producto de venta que vamos a tener en el otoño de los establecimientos criadores, por lo tanto, maximizar y capitalizar esos kilos de ternero de la mejor forma posible. Ahí es fundamental esos terneros con una adecuada sanidad, ¿verdad? Hacer bastante hincapié en lo que es la sanidad del destete de ternero, con ese objetivo de lograr las menores pérdidas posibles. Y como te decía, este año en particular, con algún destete anticipado también, terneros a veces de menor edad a lo normal, a lo que acostumbramos, y muchas veces esa inmunidad está un poco más disminuida, más deprimida, son animales que son más predisponentes, más sensibles a alguna afección. Ahí es importante en el destete, por un lado, hablar, bueno, de lo que son prevenir o tratar lo que son las parasitosis gastrointestinales, ¿verdad? Un poco a la entrada del otoño, cuando empiezan a cambiar las condiciones, se empieza a ser un poco más favorable, ¿verdad? Bueno, empiezan con algunas precipitaciones, las condiciones ambientales favorables de precipitaciones y humedad. A eso le sumamos que es una categoría, como te decía, muy sensible, una categoría que está estresada, un ternero que dejó de ser lactante a ser rumiante. Esa etapa del ternero lo hace muy sensible a las parasitosis gastrointestinales, entonces ahí es importante verificar, monitorear esa situación y tratar a esos animales. Ahí la herramienta también que siempre recomendamos de el monitoreo de las cargas parasitarias, ¿verdad? Lo que son los coproparasitarios, ver
los niveles de infestación que tenemos en los terneros para determinar la droga que vamos a utilizar. Es fundamental. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces las parasitosis dan pérdida subclínica. El ternero muchas veces no vemos síntomas, pero ya estamos teniendo algunas pérdidas a veces que no nos damos cuenta. Y bueno, a veces cuando empezamos a ver ya síntomas, ternero feo, de pelo feo, con alguna diarrea, bueno, ahí muchas veces tenemos que tener en cuenta cuando llegamos a ese punto ya las pérdidas fueron bastante importantes en kilo. Y bueno, como te decía, lo que tiene que prevalecer es obtener la menor pérdida posible de ternero. También es importante en esta época empezar con todo lo que es la inmunidad adquirida, ¿verdad? Mediante vacunas que nosotros vamos a incorporar en los terneros. Entonces, todos los planes de vacunaciones, previniendo enfermedades como son infecciosas, como puede ser las clostridiosis, el carbunco, es fundamental. Se acerca también en el otoño lo que son muchas veces las castraciones, los terneros, bueno, los descornes, bueno, la tradicional yerra, y bueno, ahí es fundamental que esos animales lleguen a esas prácticas con una inmunidad completa, con 2 dosis, ¿verdad? de clostridiosis y carbunco es fundamental para, bueno, prevenir pérdidas de kilos y pérdidas de animales, ¿verdad? Que muchas veces se puede dar por una falta de prevención. Sabemos que la sanidad la tenemos que ver siempre como desde el punto de vista de la prevención, como una inversión, adelantarnos al costo que significa muchas veces las pérdidas, sea por muerte de animales o pérdidas por kilos, por bajas performances, lo que fuere. Estuvimos conversando con la doctora Sofía Salada, quien es técnica del Secretariado Uruguayo de la Lana, quien realiza recomendaciones de manejo sanitario y manejo de la majada, pensando en qué se aproximan las encarneradas. Bien, en el marco de un nuevo año fisiológico de la oveja, de nuestros sistemas productivos, siempre está bueno establecer los objetivos que pretendemos obtener o cuáles son las metas de nuestro año productivo y qué expectativas tenemos en función de los recursos y cómo utilizarlos. Una vez que nosotros, asesorados con nuestro técnico de confianza, con quien nos sentamos a gusto, tanto sean agrónomos, veterinarios, técnicos agropecuarios, que nos puedan dar una visión técnica de cómo usar mejor los recursos en nuestro sistema, nos planteamos esos objetivos y empezamos a trabajar. En lo que tiene que ver con la oveja y el sistema ovino, para quienes se encarneran en otoño, es importante 2 meses antes al menos poder revisar lo que es las ovejas para ver que estén aptas, tanto en condición corporal como en todo el organismo del animal en sí, sea ubre, vulva, aplomos, condiciones, clase del animal, porque hay veces que también queremos que nuestra majada tenga cierta pureza, establecer, bueno, cuáles son mis criterios para clasificar, lo sanitario es fundamental, y la condición corporal, que es el grado de reserva con que va a contar el animal para poder hacer frente a todo ese año fisiológico, justamente es importante determinarlo y que sea de una escala 1 a 5, que esté en 3, no menos de 3, porque eso va a condicionar que pueda mantener su estado nutricional durante lo que es ese proceso de posible preñez y después lactancia. En cuanto al carnero, también es el momento para revisarlo, para establecer que esté en buenas condiciones, como decíamos, de condición corporal, que en el caso del carnero es un trabajo mucho más corto, mucho más exigido, entonces es importante que el animal cuente con esa condición de 3,5, como para poder afrontar un animal. No puede estar muy obeso para trabajar, tiene que estar en condiciones atléticas, por decir de una manera, pero contar con esa reserva porque va a estar ocupado por corto periodo de tiempo, pero muy exigido. Y de vuelta, lo sanitario es muy importante, sea en lo que constituye al aparato reproductor, que es importante revisarlo y que esté en buenas condiciones para evitar defectos tanto clínicos en el momento como posiblemente heredables, como puede ser un testículo solo o, por ejemplo, que en la dentición tengan los maxilares que no estén bien encajados, que no estén bien enfrentados, es decir, maxilar corto o largo. Todas esas cosas son características que se pueden heredar y que no son deseables en nuestro sistema productivo. De tal forma que es importante sentar al 100% de los animales que yo pretendo encarnerar, ver que estén, antes de sentarlos, con buena condición corporal, que es mediante palpación, eso no es visual, los ovinos tienen lana, eso dificulta o engaña un poco su estado corporal, entonces hay que palparlo. Para esto nos podemos capacitar, es simple, se puede hacer a nivel de bretes. Y después, bueno, ver esa parte más sanitaria que tiene que ver con los aparatos reproductivos, así como también la integridad del animal, así como la vista, la dentición,
y lo que tiene que ver con las afecciones podales. Y en esto hago énfasis porque muchas veces nosotros prestamos o tenemos circulación de animales en esta época del año y es importante que los animales que yo vaya a utilizar en mi sistema entren sanos para evitar que me entren al sistema problemas como puede ser el pietín, que es una enfermedad podal altamente contagiable y que tiene altísimo impacto en la productividad de mi sistema. Así que siempre planificar, plantear objetivos, nivelar expectativas y a partir de eso trabajar, ajustar durante el año y bueno, y después ver para atrás y ver qué podemos corregir para el año siguiente y retomar el otro año con los ajustes necesarios para mi sistema. Las borregas tienen que tener un desarrollo corporal acorde, mucho va a depender de cómo fue su primer y segundo año de vida. Animales que no estén en condiciones corporales adecuadas pueden pasar muy mal esa gestación y condicionar, además de mi año productivo, su performance reproductiva hacia adelante. Se habla a veces que tiene que tener el 80% del peso adulto, no menos, eso en cuanto a kilos, pero en condición corporal corre el mismo criterio, 3 a 3,5, no menos, porque el animal podrá en la balanza subir de peso en kilos, pero no necesariamente está subiendo en reserva, que es ese plus que tiene escondido para cuando le puede apretar la cosa durante el año. Bien, allí teníamos la palabra de Germán Álvarez. Recomendaciones de manejo pensando en el destete definitivo que ya están cerca. También la palabra de la doctora Salada, que también realizaba recomendaciones, pero en este caso para el manejo de las encarneradas previo justamente a esta operativa de otoño. Y en el próximo bloque, luego del espacio publicitario, vamos a estar charlando con el doctor Carlos Corujo, asesor del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre temas sanitarios, en este caso sobre el programa de erradicación de la mosca de la bichera, cuál es el estado del arte, cuál es la situación actual, ya que hubo que reperfilar la planificación inicial por temas que no son propios del Ministerio, que no son propios de Uruguay, pero bueno, haciendo sobre el camino. Pero todo esto luego del espacio publicitario. Estuvimos conversando con el doctor Carlos Corujo, quien es responsable del programa de erradicación de la mosca de la bichera. Hoy asesora al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, más precisamente en la Dirección General de Servicios Ganaderos. Corujo se refiere al estado de situación actual de este programa. La situación actual en el tema mosca de bichera es que estamos haciendo un ensayo, algo que empezamos a programar y quizá el 1 de marzo fue lo que se planteó. Hagamos un ensayo, vemos cómo funciona y bueno, y después de ahí hacemos una evaluación, ¿no? Ese ensayo es una prueba que tiene pruebas de campo, pruebas de laboratorio, testeo de las moscas en sus distintas etapas y bueno, es en lo que estamos hoy. Le cambiamos el perfil al tema, ¿no? Un poco porque queríamos y otro poco también porque nos obligaron ciertas circunstancias. Como todos saben, el programa empezó que se iba a proveer de moscas de Panamá, de Copec, al aparecer en Centroamérica, reaparecer la mosca, que nadie sabe a ciencia cierta cuál fue la razón de la reaparición, pero bueno, lo cierto es que reapareció y Panamá no iba a poder proveer al programa acá. A raíz de eso el programa se había comunicado con Mendoza, con Iscamen, que es una planta que producía mosca de la fruta y reconvertía una parte para hacer mosca de la bichera, una planta que hacía la técnica de insecto estéril. Bueno, reconvierten una parte de la planta, la arman, eso tenía unos acuerdos económicos hablados. Cuando planteamos que queríamos hacer un ensayo, con lo cual también íbamos a ver si esa mosca andaba, esa es la realidad, Iscamen nos pide una cifra disparatada, con lo cual el tema cae ahí. Empezamos a pensar cómo lo desarrollábamos acá y encontramos que en Uruguay hay muchos irradiadores, hay muchas plantas de irradiación. Una de ellas en la Facultad de Ciencias.
Entonces, para el ensayo, la Facultad de Ciencias, con su irradiador, que es un irradiador viejo, nos podía solucionar el tema. Entonces empezamos a hacer el programa con mosca que estamos criando y irradiando en Facultad de Ciencias. También una cosa muy importante es que le cambiamos el perfil al tema de asociarnos con Facultad de Veterinaria. Tenemos los técnicos que están trabajando, son estudiantes avanzados de Facultad Veterinaria, o algunos inclusive se están recibiendo trabajando en el proyecto y otros están haciendo sus tesis y algunos otros están haciendo el practicantado con este proyecto. Los capacitamos con técnicos internacionales que los paga la Agencia Internacional de Energía Atómica, algunos, y otros los pagamos nosotros. Entonces ese perfil cambiado, en vez de ir, como estaba planteado, ir 2 técnicos de acá a México o 2 técnicos de acá a Panamá, capacitarse y venir, lo que hacemos es traemos los técnicos de allá. En este momento, hoy por hoy, tenemos a Sabrina Barrios, que era una de las técnicas encargadas en COPED, y tenemos a Socorro Gómez, una bióloga que es de las principales entomólogas que hay en la vuelta y que es parte de la relación México-Estados Unidos para este tema. Están acá en Uruguay capacitando allá a los que están haciendo las pruebas del campo. Se pasaron las capacitaciones primarias, ya no es la primera vez que vienen, y bueno, están hoy haciendo las pruebas de campo. Pruebas que son de competencia en laboratorio, de compatibilidad en laboratorio, de competencia en jaula, ¿tá? En jaula de campo, ¿tá? En jaula de campo, unas jaulas que son de 20 metros por 8, con animales testigos adentro, a los cuales se les libera un número exacto de mosca hembra y un número exacto de mosca macho irradiada, y bueno, y se ve cómo compiten, ¿no? Cómo, si hay compatibilidad, si hay competencia, si esas moscas de verdad se aparean, y bueno, en eso estamos hoy, más pruebas de control de calidad y todo eso. Yo creo que venimos bastante avanzados. Vamos a ver, la técnica del insecto estéril es algo que funciona, ¿no? Lo que tenemos, algo que funciona, está probado desde el año 54, que se esteriliza un insecto y queda estéril, ¿tá? Entonces, lo que tenemos que ver si hay compatibilidad. Después de esto, que terminen todas las pruebas, lo que vamos a hacer es una evaluación. Nos vamos a sentar con la gobernanza de la mosca, vamos a evaluar los resultados de estas pruebas, y bueno, y vamos a ver cómo seguimos por delante, qué caminos hacemos, y estamos ahí. Hoy estamos en la etapa de prueba, ¿tá? Y después tenemos que pasar a la etapa de evaluación. Ahí vamos a definir. No importa de dónde vengas, podés aprender de ganadería. Curso ganadero a distancia del Plan Agropecuario. Más de 22 años y 2.000 estudiantes. Más información en planagropecuario.org.uy. Estuvimos también conversando con el doctor Corujo sobre la importancia de la lucha contra la mosca de la bichera a nivel nacional. También los pasos que se vienen dando cuando se esperan lograr resultados dado el cambio de la propuesta de este programa, como decíamos, por temas que son ajenos al Ministerio y también a Uruguay. Además nos cuenta que el avance de las tecnologías pueden auxiliar justamente a este programa, ya que facilita mucho lo que puede ser la radiación de la mosca. Tenés el ciclo biológico de la mosca, nuestros ciclos de clima. Ahora tenemos periodo, un año de bichera que nos ha costado bastante, porque también hacemos trampeo, ¿no? Una de las pruebas es el trampeo, en lo cual se ve la dispersión, cuántos kilómetros hace la mosca volando, ¿no? Y fue un año que nos costó mucho para conseguir quereza de mosca para poder criar nosotros, mosca criolla. Nos costó conseguir los equipos, en algunos casos fueron hasta Tacuarembó, que te avisaban, tengo un abichado, ¿no? Entonces
Vamos a tener después frío, porque después viene el invierno, bajan los periodos de mosca. Nosotros tenemos periodos del año que no tenemos bicheras generalmente, a menos que te agarre un veranillo en el invierno y a veces tenemos repique. Pero bueno, nos da el tiempo de terminar el ensayo, discutirlo, evaluar y después ver cómo se sigue para adelante o por dónde sigue el programa, que además el programa de bichera va ahora con el nuevo presupuesto quinquenal enrabado en un programa que es un programa de salud animal, ¿no? General. O sea, nosotros vamos a trabajar como ya estaba planificado, con operadores sanitarios, pero que no van a trabajar solamente para la mosca, ¿no? Van a trabajar también para otras enfermedades. El tema del programa, como venía encarado, el programa lleva a que la distribución, vos precisás un centro de distribución y después precisás tirar la mosca o precisás aviones, 3 aviones que tienen un costo de $10 millones aproximadamente, los 3 aviones, y que son necesarios para hacer una distribución de la mosca, por lo menos hasta ahora, o por cómo estaba encarado el programa. El tema es que no justifica comprar los aviones cuando todavía no sabés cómo te vas a proveer de las moscas, ¿no? Porque tenés que Centroamérica se queda con todo lo que produce y por otro lado Iscamen o no está muy afín o está muy arriba de lo que son los costos racionales de esto o mundiales de esto, ¿no? La bichera tiene una importancia grande para la producción, sobre todo para el pequeño productor, porque la bichera se da en todos los animales, ¿no? En todos los animales de sangre caliente pueden tener bichera. Pero la oveja es como un punto crítico en la bichera, ¿no? Porque y la oveja es el material que el pequeño productor siempre trabaja, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar sobre esto, pero no sé si es la técnica del insecto estéril, debemos sentarnos y pensar. Estamos en un momento con un punto de inflexión en el mundo para esto, están surgiendo muchas otras cosas hasta que, por ejemplo, para la técnica de insecto estéril era solamente con material radioactivo, ¿no? Que se maneja habitualmente, con seguridad, con todo eso. No se usaban rayos X porque calentaba mucho la muestra. Hoy hay aparatos específicamente en rayos X para mosca bichera, ¿no? Y acá en Uruguay hay uno que se está utilizando para mosquito, que vinieron canastos para mosca bichera y vamos a probar ahí. México está desarrollando, digo que un punto de inflexión porque al reaparecer hay muchos técnicos estudiando, moviendo la cabeza de esto, desde por qué reapareció o cuál será una técnica más interesante. Y por ejemplo, en México están pensando en irradiadores móviles, ¿no? Y eso únicamente lo puedes hacer con rayos X. Eso ha hecho también que se desarrollen técnicas de rayos X para este insecto, lo cual abate también un poco los costos, ¿no? Entonces, hay mucha cosa como para pensar, hay mucha... Esto de que es un momento muy interesante, discutiendo en todos estos grupos, un tema, uno de los colegas que trabajó en un ensayo de mosca bichera hace unos años en la zona de Artigas, Federico Fernández, que además está en el área de técnica de la gobernanza de la mosca, plantea decir, están surgiendo cosas nuevas, muchas cosas nuevas que antes decía rayos X, no, olvídate, no podés. Hoy decir, hay rayos X para mosca bichera. También es una técnica de insecto estéril, pero con otros implementos y pueden seguir surgiendo otras cosas. Entonces, terminamos el ensayo, lo rediscutimos y después vemos si criamos mosca, se cría en otro lado pupa, porque otra cosa que estamos haciendo, estamos interactuando con Iña, ¿no? Que Iña tiene su programa y eran 2 programas que no dialogaban. Iña tiene su programa. En este ensayo, Iña nos está proveyendo pupas también, de su colonia, que es una colonia estable, ¿no? Y nosotros estamos criando a su vez, logrando pupas de lo que recogimos en el campo, ¿no? O sea, nosotros estamos criando, Iña está criando y nos está cediendo algo estable, ¿no? Y nosotros tenemos colonias frescas de 2, 3, 4 generaciones nos van a quedar, ¿no? Y Iña tiene colonias como de más de 40 generaciones, ¿no? Amigas y amigos, como siempre, un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Antes de culminar, enviar un fuerte abrazo a la familia Mederos del departamento de Canelones, quienes
encontramos en el encuentro del ovino y de la granja. La semana pasada tendríamos que habernos acordado justamente de enviar este saludo, pero cumpliendo tarde, pero cumpliendo siempre. Antes de culminar, invitarles a visitar la página web institucional planagropecuario.org.uy para conocer todo sobre el trabajo que realiza el plan a nivel presencial, a nivel virtual, a distancia, desde actividades de capacitación y también de extensión, y obviamente recordarles que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso ganadero a distancia edición 2026, 22 años que de forma ininterrumpida se viene realizando. Más de 2000 participantes dan cuenta justamente de la pertinencia de este curso, y bueno, evidentemente nadie se ha quejado aún. Quiere decir que seguramente los contenidos son adecuados y realmente sirven para aquellos que se vinculan por primera vez con el sector ganadero, con los sistemas ganaderos, pero también aquellos que ya vienen trabajando y quieren profundizar. Todo el equipo técnico del Plan Agropecuario está participando en este curso, como ocurre todos los años. Va a tener una duración de 5 meses, se realiza de forma virtual, pero también hay salidas de campo para ver in situ todo lo aprendido en la clase o en las charlas virtuales y en los foros que se comparten con los tutores, con los docentes, pero también con el grupo de pares de productores o que quieren ser productores o saber cómo se realiza el manejo en los sistemas ganaderos. Bueno, toda la información está disponible allí en planagropecuario.org.uy. A nosotros nos queda nada más que despedirnos, invitarles a que nos acompañen en el próximo programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario aquí en este lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.